Bueno, gente, como saben, esto se llama Cambio de Mando y estamos haciendo una cobertura a través de todas mis plataformas y también después, posteriormente, saldrá también en radio, donde estamos haciendo entrevistas a las figuras principales del gobierno para dar seguimiento a la transición. Ahora, como saben, también contamos con el análisis de Carlos Dalmau, quien luego de la entrevista de Manolo Sidre de hoy podrán ustedes opinar y ver lo que opinó él y lo que piensa de nosotros, ¿verdad? Y el trabajo que hará Manolo Sidre. Los retos de Manolo Sidre son obvios. No es el de la política tradicional. Él ha dicho muchas ideas, tenía un podcast de hecho con nosotros aquí en Jaguar Media y entonces ahora pues le toca a él hacer. Y la verdad es que las presiones gubernamentales van a estar ahí. Eso es una realidad ineludible e inevitable. Así que tenemos que hablar de eso. También recuerda bajar mi app, Jay Fonseca, en el App Store, Play Store, Todo Store, Éxito Store, tú sabes de Todo Store, para tu iPhone, Android, etcétera. Así que baja mi app, en verdad está bastante cool, así que bájala. Y también te debo decir que esto llega a ti gracias al auspicio de AT&T, porque asegúrate que en tu Navidad te conecten con los tuyos los regalos que vayas a hacer. Recuerda, tienen el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max con hasta $700 de crédito. Está buenísimo. Ambos requieren hacer un upgrade de línea existente o activar una línea nueva en un plan de pago a plazos con plan ilimitado elegible y trading de teléfono elegible. Así que si eres cliente nuevo, escucha esto, si eres un cliente nuevo, le añades una línea, te llevas $100 adicionales en una Visa Gift Card. Así que ordenalos ya llamando al 939-545-1800, 939-545-1800 o visita una tienda, kiosco, agente autorizado de AT&T. AT&T es la red móvil más rápida en Puerto Rico. Y por si acaso, yo hice ese deal, de verdad. No solo por el auspicio, yo pago. Por si acaso, yo pago. Yo no sé lo que coge intercambio. Yo pagué por el servicio de AT&T y honestamente hice el upgrade. Está bastante cool el teléfono. Ya lo saben. Cuando regrese, después de la entrevista con Manolo Sidre, hablamos con Carlos Dalmau y el análisis de cómo va a ser Manolo para durar más de 3 meses. Yo le doy como 4 meses. Vamos a ver. Nada, vamos a tener un poquito más de fe. 5 meses. Bueno, está bien. Está safe. Esto se llama cambio de mando con nosotros tratando de de cubrir la transición porque sabemos que será un gobierno con que es del mismo partido, son gobiernos bastante diferentes. Una de las cosas, bueno, después de todo hubo una primaria, le he pedido a Manolo Sidre que estuviera con nosotros hoy. Manuel Sidre, como ustedes saben, para que haya full disclosure entre nosotros, hacía un podcast con Jaguar Media, así que, ¿verdad? Nosotros, Economía con Calle y Empresarismo con Calle, ambos de alguna forma u otra tuvieron a Manolo como mentor y conductor. Y nosotros pues tenemos una relación de muchos años, así que yo considero a Manolo una gran persona. Eso ha provocado que mucha gente me critique en las redes recientemente cuando dije que por lo menos teníamos un secretario de Desarrollo Económico que por dinero no era que estaba en el proceso de estar en esta posición. Y quería arrancar con eso. Manolo, ¿cómo tú reaccionas ante la crítica de que todas las personas que asumen estos puestos o las personas que asumen estos puestos terminan beneficiándose a ellos o a sus cercanos, a sus cuates ¿verdad? Y demás? Y la verdad es que la posición que tú tienes es una posición bien caliente porque supervisa muchos créditos contributivos, supervisa mucha solicitud de alcalde, mucha película que todo el mundo piensa que su película es la mejor del mundo y que la de los demás no sirve para nada. Y esos incentivos contributivos y esos créditos contributivos, ¿cómo los vas a trabajar? Uno y dos, me gustaría arrancar entonces por el asunto del asunto económico. ¿Cómo vas a asegurarte de que no se beneficien económicamente ni tú, ni tus hijos, ni las empresas civiles, ni tampoco entonces las empresas de cercanos porque es muy difícil que alguien no conozca a Manolo Sidre dentro del mundo empresarial, pasado presidente de, yo creo, Cámara de Comercio, ¿verdad? O Cámara de Comercio no. No, los industriales, Y vicepresidente de Cámara de Producto de Comercio. Puerto Rico. Ahora, Ajá, ajá. Mira, Jay, entrar en una posición como esta, pretendiendo ser un concurso de simpatía en un país que tradicionalmente ha forjado su pasado en desconfianza, me parece que es desenfocarme. Así que lo que yo puedo asegurarle al pueblo de Puerto Rico es que me aseguraré de que esa percepción, en muchos casos correcta, sobre estas posiciones, mi caso sea una diferencia y que más allá de ser un término de 4 años, mi objetivo principal es llevar el plan de desarrollo económico más allá de los eventos electorales y más allá de que necesite
a una figura alineada a un partido político para estar en esa posición. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí nunca me habían tocado la puerta para esta posición. Y cuando el gobernador me la tocó, te soy honesto, me asusté porque no es lo mismo llamar al lobo que verlo venir. Y me senté con él de forma franca y le dije, gobernador, yo no sé, yo no creo que yo soy la persona. Yo tengo 45, 67 años, 45 años en la industria. Yo no he tenido un jefe hace 45 años. Yo no soy político, yo no participo en la política partidista. Yo fui candidato a la gobernación de Independiente en contra de su partido. Y me parece que el perfil mío no es el correcto. Y para mi sorpresa, el gobernador echó a un lado esas realidades y me nominó para esta posición porque tiene un genuino deseo de traer a la mesa un gobierno diferente basado en lo que yo traigo a la mesa, que es experiencia, que es administración, que es transparencia y que no tengo ningún dedo amarrado con nadie ni con mis hijos, por supuesto. Sí, Así que pero Manolo, eso el gobernador te lo puede prometer, pero no hay forma de que alcaldes no vayan a llamarte igual, de que no vayan a llamarte empresarios para reunirse contigo y tienes que darle la entrevista porque la verdad es que las empresas tienen que ser escuchadas y parte del problema que muchos alcaldes nos decían, yo conozco, por ejemplo, el caso de IKEA, por ejemplo, como una empresa que abrió en Puerto Rico y la forma en la que llega a Bayamón y por qué abrió arrancando en Bayamón es porque el Departamento de Desarrollo Económico, bajo el secretario de Desarrollo Económico pasado, no le hizo caso y vino el alcalde de Bayamón y de casualidad el alcalde estaba por ahí haciendo unas gestiones y ellos le empiezan, él le pregunta qué pasa, ellos le cuentan y el alcalde de Bayamón se lo lleva para Bayamón y dice, no te preocupen, yo me encargo de que te den todos los permisos aquí y el alcalde de Bayamón terminó siendo el gestor, que eso no debería pasar. Seguro. O sea, el Departamento de Desarrollo Económico se convirtió en una traba del desarrollo económico en ese caso. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Obviamente es, tienes que reunirte con esa gente. ¿Cómo tú vas a hacer para separar, para hacer esa muralla china entre lo que es los intereses de ciertos empresarios versus los intereses de lo que es lo mejor que le conviene a Puerto Rico? Cuando yo esté en esa silla y si finalmente soy confirmado, en esa silla se sientan 45 años de experiencia. En esa silla se sientan una persona que ha ejecutado su negocio y su visión de desarrollo económico en conceptos de innovación, de diferencia, de relevancia, de conveniente, de oportuno y de necesario. Si dentro de ese crisol que te acabo de decir, el alcalde, el empresario, la empresa foránea, la empresa norteamericana, viene a mi oficina en esa dirección, seguro que estoy abierto a escucharlo y seguro que estoy abierto a asistirlo y seguro que estoy abierto a convertirme en el gestor de que eso ocurra. De lo contrario, si esto viene amarrado de áreas que yo no me sienta cómodo, que yo no sienta que representa los mejores intereses de Puerto Rico, que hay ciertas agendas escondidas que yo puedo definir, yo creo que la última palabra en el Departamento de Desarrollo Económico la tengo yo. Y yo creo que yo podré ejercer la autoridad que tengo para evitar que lo que ha pasado en el pasado vuelva a ocurrir. Y si te pasara que el gobernador te llama y te dice, mira, este proyecto tiene que ir, Manolo Sidre, ¿qué haría? ¿Renuncia? ¿Se queda en la posición? El gobernador está bien consciente y me dio así la autoridad de asumir la dirección del Departamento de Desarrollo Económico con total autonomía. Eso no significa que yo consulte con él y que él consulte conmigo. Si esa llamada del gobernador viene a mí y después de ponderar lo que el gobernador me pide, yo no estoy de acuerdo y el gobernador me tratara de imponer algo, yo creo que no estaría haciendo un servicio a mi posición y yo pondría mi posición a su disposición. De lo contrario, si esa llamada del gobernador viene y entre los dos miramos el concepto, analizamos la petición y los dos estamos de acuerdo, pues yo no tengo ningún tipo de problema de manejarlo de esa forma. Ok, la próxima pregunta sería, ¿qué vas a hacer con la ley 2022? Porque yo sé que hay cosas buenas de esas leyes, hay cosas que pueden mejorarse. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que la ley de exportaciones se confunda con la ley de traer millonarios de fuera. Entonces, por un lado, pues la ley 20 uno piensa unas cosas, la ley 22 uno piensa otras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿podemos empezar a exigirle a estos multimillonarios a cambio de este decreto
de que no paguen impuestos estatales y por tanto tampoco federales al ser residentes de Puerto Rico, que empiecen a echar algo al pote, o sea, que empiecen a decir, bueno, te vamos a dar estos beneficios contributivos, pero tienes que fomentar algún tipo de empresarismo local, algún tipo de fondos semillas para que empresas locales puedan ¿verdad? Exportar, etcétera. Estamos perfectamente alineados, Jay. Yo no tengo reparo con la ley 20. Todo el que quiera venir a Puerto Rico, de hecho, aquí se aprobó una ley que nunca tuvo grandes consecuencias, de que aquellas empresas foráneas, norteamericanas y fuera de los Estados Unidos, que establecieran sus hubs en Puerto Rico, tenían total exención contributiva. Esa ley está aprobada, no sé si está vigente, pero estuvo aprobada y lamentablemente creo que fue para la época de Moncho Cantero cuando estaba en el DEC. Y lamentablemente logramos traer muy poca actividad, al contrario. Hemos visto como muchas actividades que estaban base en Puerto Rico ya no lo están. Así que yo con la ley 20 no tengo ningún reparo en traer a Puerto Rico todo el que quiera hacer negocio, que me establezca su oficina, como ya hay varias oficinas en el área de Santurce que están haciendo trabajo desde Puerto Rico, como está 787, por mencionar algunas. Donde yo tengo algunos reparos en la ley 22, porque la ley 22 no está condicionada a nada que no sea unas estrategias pedestres, que son, múdate para Puerto Rico, compra una casa, dale 10,000 pesos a las organizaciones sin fines de lucro, pon tu cuenta en un banco en Puerto Rico, que puede ser el banco Merrill Lynch, que es un banco americano y está aquí. Y no hay más consecuencias. Yo hubiese traído esa ley 22 atada a las necesidades, como tú bien mencionas. Fondos semilla, necesidad de desarrollo de Rupert Road, necesidad de desarrollo de transportación pública eficiente, de manera tal que yo pueda maximizar, y en vez de darle un 4% de taxes, y le doy 0 taxes, no tengo ningún problema con eso. Que yo quiero es atarle a algún tipo. ¿Cuán a tiempo estoy para los que están? Te confieso que tengo que investigar. ¿Cuán a tiempo estoy para los que quieran venir? Te confieso que estoy a tiempo. Yo creo que con los que ya están a muchos no les va a interesar, pero hay otros que sí quieren aportar a Puerto Rico y otros que sí quieren convertirse en una oportunidad de negocio. O sea, si somos socios aquí y para mí es un buen negocio dar este dinero y yo puedo tener algún tipo de participación, ¿verdad? De activos en esa empresa a través del funding, pues vale la pena. O sea, convertir en un tipo de Shark Tank, ¿no? En un tipo de inversionistas, de gente que empuje las empresas que tienen algún tipo de futuro y criterio. Dicho eso, pienso igual, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las propiedades que están en cartera del banco, o debo decir, bueno, antes eran del Banco de Desarrollo Económico y del DEC, del Departamento de Desarrollo Económico, ahora realmente están en el DEC? ¿Qué vamos a hacer con esa cartera de propiedades? ¿Hay algún plan con la cartera de propiedades? Cuando miramos el rol de PRITCO hoy, es manejar ese real estate. No tiene otro rol. A no ser que, obviamente, cuando nos sentemos en la discusión con el equipo de PRITCO, pues podamos buscar alternativas, porque creo que PRITCO hay que reinventarlo completo. Pero si es una realidad, por ejemplo, cerca de San Lorenzo, en Las Piedras, tú ves unas facilidades de Mertronics y de Amgen state of the art. Al otro lado de la carretera, tiene 7 edificios abandonados que son desde potreros de caballo hasta lo demás. Entonces, cuando uno levanta siempre esa pregunta, la levanté cuando estaba sentado en la silla que tú estás, me decían, no, es que esas propiedades están ignoradas con bonistas y con deuda. Pues yo creo que lo primero que yo tengo que hacer es tomarle fotografías a esas propiedades y donde los bonistas dicen, ¿esto es lo que ustedes quieren de garantía? Porque si esto es lo que ustedes quieren de garantía, esto no sirve. Permítanme demolerla, permítanme tumbarla y déjame ver cuáles puedo incorporar a las facilidades de PRITCO, cuáles tengo que vender porque no tienen uso industrial. Muchas de esas propiedades, Jay, tienen 12 pies de altura. La manufactura moderna exige por lo menos 25 pies de altura. O sea, no tienen facilidades. Sí, son robots, ya no son seres humanos los que hacen gran parte de la manufactura. Exacto, lamentablemente. Pero hay industria que, por ejemplo, en el área de Ponce, que pudiéramos traer de valor añadido, que pudiéramos optimizar el superpuerto y convertir a Ponce en una zona de ensamblaje que tanta falta hace en Puerto Rico y que tanta posibilidad hay, siendo Ponce la zona libre más grande que hay en el país. Es cuestión de mirar esto desde el punto de vista de distintos puntos. Por ejemplo, hay edificios de estos de PRITCO que pudieran servir para la agricultura agropónica.
La sombra es un componente importante para el cannabis. No sé si viste la legislatura que acaba de aprobar la Cámara de Estados Unidos con relación a la marihuana. O sea, esto va en camino de liberarse fuertemente y Puerto Rico pudiera participar de muchos de esos edificios para la siembra indoor de este tipo de productos que pudiera ser parte del desarrollo económico futuro. O sea, me parece a mí que es cuestión de mirar las distintas utilizaciones y en aquellos casos donde no haya ninguna, yo prefiero demoler el edificio y venderlo al sector privado y que el sector privado desarrolle su negocio en esa línea. La energía solar como fuente de sustitución a estas importaciones de combustible que tenemos, que son esta sustitución de importaciones es dramática. Son más de 3 billones nada más en energía eléctrica, pero en la empresa privada estamos hablando de billones adicionales y dinero que no recircula aquí. Por otro lado, gran parte de la energía renovable que se ha planteado traer es con inversiones de fuera. Entonces, igualmente terminaría yéndose fuera entonces una fuga de capital fuera de Puerto Rico, porque terminaría yendo la ganancia a estas empresas de fuera. ¿Cómo vamos a trabajar eso para asegurarnos de que ese dinero se quede en Puerto Rico o realmente podemos hacer algo porque en la práctica quienes tienen los fondos pues son de fuera como quiera? Mira, yo siempre he dicho que esta transformación energética que se está gestando y que se habla de billones de pesos, tiene que ser algo más que simplemente crear un cambio en la plataforma energética y tiene que ser algo más que traer una bonanza económica. Tiene que convertirse de alguna forma en riqueza nacional, de alguna forma. Yo pongo un ejemplo, las 45 torres de viento que hay en el área de Santa Isabel. Esas 45 torres de viento que no les pasó nada con María, y que hay siembra agrícola debajo de ellas sin ningún tipo de problema. Está conectada al grid de la Autoridad de Energía Eléctrica, que a propósito es el más caro del planeta en cuanto a distribución y transmisión. ¿Qué hubiese pasado, Jay, si nosotros hubiésemos, en vez de sembrado 45 torres, hubiésemos sembrado 70 torres? Y hubiésemos dirigido esa energía al pueblo de Santa Isabel y no sé, y Salinas, por decir los pueblos. Nosotros posiblemente hubiésemos podido convertir esa área en específico en una área de costo efectiva de energía, rica para vivir porque la energía es sumamente económica, rica para crear negocios porque la energía es sumamente económica, y empezábamos a expandir y a replicar un modelo, obviamente no toda la isla, porque todos sabemos que toda la isla no sirve para viento, pero me parece a mí que el tema de la energía solar tiene varias dimensiones, siendo una de ellas que yo estoy completamente convencido que podemos establecer la tercera planta más grande de Puerto Rico de generación de energía en los techos de las casas. Yo no tengo la más mínima duda de eso. O sea, cuando miramos la zona... Que bajo el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, estaremos hablando de que el Broken Glass Theory es una posibilidad real. O sea, Broken Glass Theory es que arreglamos una zona pequeña, la optimizamos y entonces después de eso vamos a otro sitio. Yo le llamo a eso la onda expansiva de la bomba. O sea, la bomba cae y expande su radio de daño, ¿verdad? En este caso pasa exactamente igual. Es como, por ejemplo, los municipios. Los municipios quieren arreglar el pueblo completo, pero si tienes tu casco urbano esbaratado donde tienes tu oficina municipal, vamos a empezar por lo menos con un código de pintura a tu calle principal. Vamos a empezar por lo menos a hacerle un merch a los edificios que están abandonados en los que resolvemos el problema si los derrumbamos o no los derrumbamos. El ejemplo más grande, Jay, es el Normandy. Todo el mundo habla de tumbar el Normandy, pero oye, ¿y por qué en lo que decidimos si lo vamos a tumbar o no? ¿Por qué no hacemos un merch que cubra esa fachada para cuando usted coja su carro y se encuentre con eso, vea a lo que vamos a convertir esa área en un tiempo? Pero como aquí las cosas se han hecho cada 4 años y se cambian cada 4 años, pues obviamente se descontinúan y se continúan, se descontinúan y se descontinúan, y al final del camino nos hemos convertido en un follower path en vez de un creator path. ¿Hay una colaboración con la Universidad de Puerto Rico posible en programas conducentes a grado de internacionalización y exportación? ¿Eso realmente va a ocurrir aquí? Si va a ocurrir o no va a ocurrir, tengo que confesarte que me encantaría que ocurriera. Pero, por ejemplo, te cito esto. En el recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez está el laboratorio más moderno de tecnología de alimentos que hay en todas las cuencas geográficas nuestras. Ahí podríamos estar haciendo pruebas con los farináceos para producir, en vez de vender un plátano a peso, por decir un ejemplo, venderlo en tostones, en arañitas, en mofongo. Ahí pudiéramos estar hablando de cómo reactivar una planta de pollo Canto Alegre que hacía pollo entero a competir con Perdue, que no hay quien compita con ellos, tal vez en una planta especificada en nuggets o en pechuga o en productos derivados de pollo. Y cuando tú visitas esas facilidades, lamentablemente, el personal de primer orden, ¿qué estamos haciendo allí?
pequeños proyectos que realmente no impactan y la comercialización del mismo es extremadamente complicada. Pues en esa línea de hablar de esa internacionalización de la Universidad de Puerto Rico insertado en el desarrollo económico, pues seguro, yo le veo muchísima oportunidad, pero tengo que sentarme precisamente con los componentes de eso para ver cómo podemos articular una estrategia parecida. Pero hay una posibilidad entonces de coordinación entre el Departamento de hay Desarrollo dos Económico y la proyectos Universidad de en Puerto Puerto Rico. Rico que la gente no... por supuesto, y el Departamento de Educación también. Ok, sí, porque nosotros tenemos un montón de áreas donde tenemos muchos profesionales, pero muy pocos técnicos, diestros, mano diestra en ciertas áreas que creo que también pudiéramos dar servicio. Ok, de ahí sale mi próxima pregunta. ¿Las megatiendas deberían tener incentivos contributivos o deberíamos empezar a dirigir eso? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Un país que es un país de tanto consumo, yo creo que las incenciones, digo, los beneficios contributivos no son prudentes. Lo que sí es prudente es cómo hacemos para reducir el costo de hacer negocio en Puerto Rico. Ese es el target. ¿Cómo reducimos el costo en energía, en permisología, en 4 o 5 impuestos que no tienen ninguna razón de existir? Y que muchas veces, cuando tú le preguntas a un vicepresidente de estas compañías multinacionales, te dice, óyeme, ¿es verdad que tu cadena es la que más vende en el mundo entero? Y digo, sí, la mía, la de Carolina o la de Guaynabo. Ah, contra, qué bueno, sí, pero tengo que decirte algo. En términos de rentabilidad, no es la mayor. Porque los costos de hacer negocio en Puerto Rico son extremadamente caros. Y hay que trabajar en esa dirección. Trabajar en cómo reducimos los costos. Desde, óyeme, mira esto, las leyes laborales, y eso no quiere decir bajar el salario a la gente, al contrario, pero sacar la carga social que muchas veces no compone absolutamente nada y no está permitiendo que nuestros empleados ganen lo justo y lo que tienen que ganar. El IBU, las patentas y todo lo que se desarrolla alrededor del retail, estás cargando un sector. ¿Y quién paga eso al final del camino? ¿Quién lo paga? ¿Tú y yo? Sí, el consumidor. Ok, la próxima pregunta es Rupert Rhodes. Ese es el gran tostón de cabeza. Pareciera ser dolor de cabeza, un tostón. Evidentemente, llevamos 20 años hablando de arreglar Rupert Rhodes y finalmente cuando nos pasaron los terrenos no se ha podido hacer nada. Realmente hay un plan, vamos a empezar desde cero, porque el problema es que siempre aparentemente empezamos desde cero. De otra parte, se planteaba usar Rupert Rhodes y convertirlo en un lugar de carritos de comida. Entonces, pues como que es un poco, tú sabes, fuerte uno pensar que esa es la forma en la que vamos a desarrollar económicamente, porque es seguir diluyendo el peso. O sea, eso no crea economía, seguro, eso no crea desarrollo económico. Eso lo que hace es que antes yo iba a McDonald's, pues ahora voy a un food truck. Entonces, pues ¿sabes? Pues eso no es crecimiento económico. No lo es ni lo puede ser. O sea, Rupert Road tiene unas facilidades que obviamente se han subestimado. Por ejemplo, tiene un puerto de hondo calado. ¿Y qué piensa uno? Vamos a traer cruceros. Pero es que es crucero la única alternativa. No podíamos establecer en Rupert Road una base de mantenimiento intermodal para todas estas flotas pesqueras que están alrededor de nuestros mares pescando todos los días. No podríamos convertir a Rupert Road precisamente en un centro de estudio oceanográfico, que no hay ninguno en el Caribe, no hay ninguno, en un problema tan grande como la situación de los océanos en este momento. No pudiéramos convertir un proyecto de vivienda y desarrollo económico simultáneo en esa área. Pero yo creo, y en estos días estuve mirando a un amigo puertorriqueño, CFO de una compañía que está a cargo de hacer la transformación del sistema del puerto de Baltimore, donde había algo parecido a Corco que tenemos aquí. La falta de voluntad, la falta de continuidad, es la diferencia de lo que está haciendo Roberto Pérez en Baltimore versus lo que se pudiera hacer en Puerto Rico. ¿Cuántos planes hay en Rupert Road? ¿Sabes? Y yo creo que, otra vez, mi bandera, Jay, mi bandera ante ti, ante el país y ante las personas es convertir la estrategia de desarrollo económico en una a largo plazo, para evitar precisamente lo que nos ha pasado, porque nos quedamos atrás en el puerto de Ponce, nos quedamos atrás en la base de Raimi, nos quedamos atrás en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque entre la planificación y la ejecución pasaron 4, 5, 6, 7 años. Y el time to market, palabra tan importante en estos tiempos, juega un rol importantísimo en el quehacer y en el desarrollo del mundo, porque hoy por hoy, te traigo este tema porque es importante, el tema del reshoring. Todo el mundo dice que somos los beneficiados del Fire China and Hire Puerto Rico. Eso no es verdad.
En este momento, República Dominicana, Costa Rica y los estados de los Estados Unidos están compitiendo por ese pedazo de bizcocho. Entonces, debe ser la estrategia traer plantas a Puerto Rico, que tú y yo sabemos que la permisología demora 4 años, la construcción demora 3 más, o cómo identificamos las líneas de producción disponibles en los Meltronics, en los Pfizer, en los Amgen, en todas estas componencias, y cómo traemos la línea de producción, porque la línea de producción es mucho más fácil que construir una planta. Manolo, muchas gracias por darnos tu tiempo ti, y obviamente pues discutiremos pronto más, porque sé que hay mucho más que discutir. Muchas gracias. Siempre estoy a tu disposición. Muchas gracias. Bueno, Manolo Sidre estaba con nosotros, nuevo secretario de Desarrollo Económico. Bueno, regresamos. Esto básicamente fue una entrevista que le hice a Manolo Sidre. Manolo, mira, plantea cosas y me gustaría ir una por una con ellas con Carlos Dalmau. Saludos, Carlos. Primero que todo, debo decirte que me impresiona el que Pierluisi lo haya nombrado. A mí me impresiona eso, porque él sabe que Manolo tiene mucho acceso a los medios. Así que si Manolo se va, yo sé lo que va a decir la carta de la renuncia de Manolo Sidre. O sea, si ocurriera, ¿verdad?, que renuncia. Yo espero que dure y que sea para el bien de Puerto Rico, ¿verdad? Pero si se fuera Manolo Sidre, yo sé lo que va a decir. Pierluisi es tremendo tipo, es una buena persona, nunca se metió conmigo, pero los que tiene a su alrededor tienen una... Tú sabes, y entonces por ahí para abajo. Así que para empezar, ese nombramiento, ¿qué te parece a ti para una persona con la experiencia y trayectoria que él tiene, pero simultáneamente las presiones que hay en desarrollo económico por todos los créditos contributivos, las películas, o sea, películas que no valen nada y gente quiere que el gobierno le dé 90% de auspicio, la cantidad de cabilderos que hay de créditos, los municipios pidiendo propiedades que están comprometidas? Te escucho. Bueno, para evaluar el nombramiento de Manolo, además de que lo conozco por muchísimos años como un gestor del desarrollo económico en Puerto Rico, hay que primero definir qué se necesita para ocupar ese cargo, especialmente en una era como la que estamos viviendo. Todavía la amenaza del COVID es una realidad para la economía, Puerto Rico financieramente en quiebra. Y cuando uno mira qué se necesita, uno piensa, necesitas a alguien con experiencia en qué se requiere para correr un negocio exitoso en Puerto Rico. Pero a la misma vez necesitas a alguien con conocimiento de la realidad social, porque no puede venir de Uganda a aprender. Además, necesitas a alguien que conoce el tema público y político. Y yo creo que, interesantemente, Manolo Sidre une en su persona todas esas cualidades, especialmente algo que se pasa por alto, pero no debe pasarse por alto, que fue político. O sea, fue por un tiempo corto, pero fue candidato, sabe lo que es la política, no viene a que le cuenten. Así es que yo creo que tiene los elementos para ser exitoso en una circunstancia que, como tú describes, no es fácil, ni va a ser fácil para nadie, pero dentro de lo que se está buscando, yo creo que es un nombramiento a número 1, es lo que yo te diría. Yo pienso igual, pero sí creo que me cuesta verlo permanentemente en esa estructura, porque Manolo es un tipo que está acostumbrado a mandar. Entonces, cuando tú te debes a una plataforma, o sea, Manolo está acostumbrado a él ser el jefe. O sea, él es el jefe de la panadería, él es el jefe de la distribución, él es el jefe de la junta de directores, él es el presidente de hecho en Puerto Rico, presidente de la Asociación de Industriales. Así que eso de estar recibiendo llamadas para, tú sabes, no sé, no me lo imagino, y los que lo conocemos de tiempo, te puedo decir que tenemos un consenso en eso, todos nos hemos dicho lo mismo, difícil que dure mucho, no porque no tenga buen deseo, ni porque Pierluisi no quiera, ¿verdad?, que tenga éxito, simplemente porque es una cuestión de forma de ser, de estilo, ¿no? Bueno, pero déjame decir algo breve sobre eso, y puede ser una gran sorpresa para mucha gente, porque, digo, lo primero que tiene que hacer Manolo, él tiene experiencia, tiene canas, no viene a que le cuenten, pero es aceptar un dato fundamental, que el gobernador es Pedro Pierluisi, no él. Él tiene unas responsabilidades por ley y por, ¿verdad?, por el puesto que ocupa, pero al final el que fue electo fue Pierluisi, y ese debe ser una cosa que él se repita todas las mañanas. El gobernador es Pierluisi,
Yo lo que tengo que hacer es convencer a Pierluisi y hablar con él, trabajar. Que los gobiernos son complejos, que va a haber gente alrededor, todas esas cosas las sabemos. Pero si él tiene un foco y la confianza de Pedro Pierluisi, yo le auguro que puede ser exitoso. No estamos hablando de que él puede cambiar tendencias globales. O sea, no le podemos poner una vara tan alta a Manolo Sidres como que nunca la va a poder cumplir, porque las realidades de Puerto Rico son las que son. Pero dentro de las cartas que tenemos hay oportunidades, y yo creo que él puede ser un facilitador de esas oportunidades. Dicho eso, cuando vamos a la zona del copyright, tú eres profesor del mundo del derecho intelectual, del derecho de propiedad. Ese es el futuro. Puerto Rico todavía tiene en gran medida una estructura de industria, no de producción de propiedad intelectual, sino de producción industrial. ¿Tú crees que en ese sentido tenemos, o sea, porque yo le escucho a él básicamente diciendo, mira, la verdad es que eso de que las empresas de China vienen para acá, yo creo que tienes razón, o sea, eso suena bien, ¿verdad? Suena precioso, pero yo creo que fue una estrategia de Trump para atraer el voto puertorriqueño más que otra cosa al parecer. Bueno, pero fíjate, eso que tú planteas es cierto. La economía se ha ido moviendo a una economía de alta tecnología, donde la propiedad intelectual, tanto en patentes como en copyright, es un asset fundamental. Pero en Puerto Rico a veces no nos damos cuenta que tenemos realmente una infraestructura básica para atraer. Por ejemplo, aquí la fábrica de Microsoft, para poner un ejemplo, era una fábrica de equipo, de discos, y se convirtió en realidad en un centro, una fábrica de tecnología, de programas que sirve a toda Latinoamérica. Y es un jugador importante ¿verdad? En lo que se llama el ecosistema industrial tecnológico de Puerto Rico. O sea, lo que te digo es, te doy ese ejemplo solamente a vuelo de pájaro para decirte que Puerto Rico podría volver, si se dan las condiciones, y convertirse también en un lugar atractivo para ese tipo de actividad. Pero tiene que cambiar una cultura que hay aquí, que se ha propagado, la tengo que mencionar, y es que es una especie de cultura que el que viene de afuera o el grande no es, ese es malo, viene a llevarse a los chavos, y lo que hay es que darle las cositas y los incentivos a los de aquí, pequeños, y lo que hay es que al contrario, sumar ambas fuerzas, las fuerzas de las empresas grandes que están en la vanguardia y las fuerzas de nuestra propia capacidad empresarial. Eso es lo que puede devolverle a Puerto Rico el impulso. Eso me lleva a unos puntos que él trató de precisar. Lo primero es que él cree en que básicamente hay que empezar a hacer pocas cosas, no pensar en jonrones, sino pensar en hits. Pensar en que no hay forma de que podamos crear una infraestructura a nivel de toda la isla si no tenemos una zona de oportunidad aventajada. Y yo creo que en ese sentido tienes razón. Hay una teoría económica que dice eso, que por ejemplo Silicon Valley era bien pequeño, era una zona agrícola, poco a poco empezaron a surgir pocas cosas y de repente se convirtió en el emporio y un imperio, ¿verdad? Actual. Y lo mismo pasa con Disney, ¿no? La zona de Disney, obviamente no estoy comparando Puerto Rico con Disney, pero esas zonas eran vaquerías y hoy día pues es una zona, ¿verdad? Que atrajo toda una industria globalmente billonaria, trillonaria en su acción económica, ¿no? ¿Te parece que en ese sentido eso es lo correcto? Porque realmente aquí todos los gobiernos quieren jonrones, casi nunca hablan de hits. Sí, bueno, la realidad es que esa es o sea, la tentación es buscar la nueva, digamos, la nueva industria única, el monocultivo que nos va a sacar del problema. Y eso no va a pasar. No va a haber una varita mágica, ni va a haber un switch que tú dices, aquí vamos a traer la empresa aeroespacial y eso es lo que es. No va a pasar de esa manera. Pero lo que sí tú puedes cambiar es el ambiente de producción y de hacer negocio en Puerto Rico. Y ese ambiente hoy es un ambiente que se percibe hostil, se percibe difícil, se percibe impredecible.
porque entre la corrupción, la dificultad de hacer negocios, lo impredecible de la legislación, que todo el tiempo se está manipulando eso, hace que empresas que tienen que tomar decisiones a largo plazo no deciden por Puerto Rico. Mira, si tú le preguntas a las manufactureras actuales de Puerto Rico, te dicen, mira, hay indicios de que Puerto Rico puede despegar, pero estos planes de estas empresas no se hacen de un año para otro, se hacen por años, 5 años, 10 años, y hay que demostrar que hay aquí el ambiente para poder invertir y hacer negocios, y ese es el trabajo principal que va a tener Manolo Sidre, es no solo crear capital local, porque el capital local no va a salir de una cueva que no sabíamos dónde estaba. Aquí hay unas limitaciones de capital, hay que protegerlo y elevarlo, pero necesitas inversión extranjera como necesita Irlanda, como necesita Singapur, como necesita México. Los países necesitan inversión extranjera. Eso me lleva a otro punto que él sí plantea, y es las megatiendas. Y esto va a ser una cuestión, y yo estoy seguro que esto va a ser un problema, porque sus expresiones en este sentido van a ser problemáticas. Él dice que él no cree en los incentivos para megacadenas de megatiendas, que ese tipo de incentivo no debería existir. De hecho, dice que va a reducir el costo de hacer negocios en Puerto Rico, que ese debe ser el énfasis de todo gobierno, el costo de hacer negocios, y que es más fácil traer las líneas de producción de manufactureras que ya están en Puerto Rico que esperar traer que se muden plantas de otros lugares aquí a Puerto Rico. También planteó que él cree que hay que demoler un montón de estructuras que no se han demolido porque supuestamente están ahí para garantizar el pago de la deuda a los bonistas, pero que son ya, ¿verdad?, fábricas que ya no tienen ningún uso. O sea, Fomento aquí, esas fábricas de que en un momento fueron farmacéuticas, si tú vas a San Lorenzo, están todas abandonadas y destruidas. O sea, allí no hay ya, y te doy ese ejemplo porque en San Lorenzo había 8 empresas 936, queda una. Así que no sé cómo ves esto. Bueno, el tema ese de las propiedades, para empezar por el último, es una realidad que esas propiedades están en garantía pues de deuda, y no es tan fácil decir, pues mira, voy a demolerla y se acabaron. Hay que hacer algún tipo de valoración de esas propiedades porque garantizan unas deudas. Pero yo comprendo una ventaja que tiene Manolo Sidre, es que viene con ojos frescos, a pesar de que tiene experiencia. Y mira, eso hay que mirarlo, hay que mirar si eso se puede reinvertir, se puede repensar. Pero yo creo que voy a dar un paso atrás sobre eso. Eso van a ser cosas que ocupan tiempo, pero no como dicen, no mueven la aguja. La aguja yo creo que se mueve con un cambio que no es fácil, pero es un cambio en la cultura de hacer negocio en Puerto Rico. Y en eso él está diciendo, no solamente es el costo de hacer negocio, esa es una categoría, pero también la estabilidad de las leyes, la misma intervención de la Junta, que a veces se mete en temas que ellos dicen, no, es que tengo que cuadrar la caja, pero eso afecta cuando tú haces recortes a salarios, a posiciones. Todas esas cosas tienen que ver con la economía. No es el gobierno aparte y la economía aparte, todo está junto, y el gobierno de Puerto Rico es tan grande que es parte fundamental de la economía. Por eso aquí nadie se atreve de verdad a pelear con el gobierno. Tú sabes que en Estados Unidos las empresas, si tienen que ir a un litigio con justicia federal, se meten hasta con todos los abogados. Pero aquí hay ese temor porque el gobierno es demasiado poderoso. El gobierno es demasiado poderoso en Puerto Rico. Sí, bueno, el gobierno, básicamente no hay nada que tú puedas escarbar que no termine siendo de alguna forma u otra parte del gobierno. Carlos, gracias. Obviamente dialogaremos. El próximo será Larry Selhammer, quien será secretario de Estado. Hay que hablar de él, y también vamos a hablar con Dalmau, José Luis, que, bueno, ¿será presidente del Senado o qué pasará ahí? Porque ahí como que está la cosa todavía que no sabemos, pero bueno, lo hablaremos ya próximamente. Muchas gracias, Carlos. Un placer siempre. Bueno, pues como saben, gracias a la gente de AT&T por confiar en nosotros, que te da de nuevo $700 de crédito, hasta $700 de crédito en el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Así como tú lo escuchaste, gente.
esa oferta está bien buena. Aprovechenla. Yo la hice y es de verdad, por si acaso. No les enseño ese teléfono, pero por si acaso es la oferta que yo tengo. Y en verdad está bien buena. Así que aprovechenla, que no sale todos los días. Sí, más información obviamente en AT&T, en las tiendas, kioscos y demás. 939-545-1800, 939-545-1800 y el iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12 Pro. Como saben, si haces un upgrade de línea existente o activas una línea nueva, un plan de pago a plazos con un plan limitado elegible y trading de teléfono elegible, si eres cliente nuevo, añades una línea que te lleva $100 adicionales también un gift card. Si lo sabes. Esto fue cambio de mando. Echa la bendición.